¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Viernes 29 de octubre, estamos empezando los desayunos de 24 horas y quiero darle la bienvenida a este espacio a Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar por acá. Bueno, ministro, estamos terminando esta semana con una tensa calma, pero con el anuncio y la posibilidad de que una vez pasado el feriado, pues nuevamente se retomen las movilizaciones. Y esto con un pedido que se mantiene y es revisar nuevamente el precio de los combustibles, una vez que fueron congelados en cierto valor, pero que no ha sido pues del agrado de quienes han realizado movilizaciones en el país. Ante eso, una vez que el gobierno decidió ceder en ese pedido, congelar esos valores para promover un ambiente de calma social, ¿cabría la posibilidad de nuevamente entrar a una revisión? Liz, buenos días. No, creo que el gobierno ha sido muy claro. El gobierno ya ha hecho un esfuerzo importante en un tema que representa un esfuerzo fiscal importante para el país y que busca crear un ambiente de mejor gobernabilidad, de paz social y de entorno y ambiente entre todos los ecuatorianos. Creemos que los precios que han sido por el momento fijados son precios muy relevantes, son precios razonables y son precios que logran un equilibrio para la ciudadanía y para las finanzas públicas. Para eso mantiene un frente abierto con ciertas organizaciones que son las que están atrás de estas movilizaciones, poniendo como punto principal del origen, ¿no?, de estas protestas. Pero por otro lado, mientras eso pasa casa adentro, también hay una explicación que darle al Fondo Monetario Internacional, porque se estaría incumpliendo con parte de lo que se habría acordado, ¿no?, al haber congelado estos precios. Creo que la mayoría de ecuatorianos busca mantener una situación estable, busca recuperar sus actividades económicas, busca recuperarse luego de la pandemia, busca seguir con esta reactivación económica que se ve en el país. Asimismo, el país recibe el apoyo de la comunidad internacional, tenemos nosotros conversiones permanentes con los organismos internacionales y estamos seguros que ellos entienden el contexto político, el contexto social y las necesidades de equilibrar los temas frente al mundo. Y estamos conversando con ellos siempre para justamente encontrar las mejores formas de avanzar y de asegurar que este apoyo importante que ha dado la comunidad internacional al país siga, se mantenga y continúe, porque el país lo necesita para el bienestar de todos. Y ahí también hay un tema pendiente, ¿no? Muchos se preguntan cómo se va a hacer entonces, cuál va a ser la vía para suplir esos recursos que el país dejará de recibir a través de lo que era este ajuste, ¿no?, del sistema de bandas, y ahí se comienza a barajar algunas opciones dentro de la pregunta, ¿no? Si es que es quizás a través de más impuestos o reducción en cuanto a lo que tiene que ver con el apoyo al sector social. ¿Por dónde podría ser la vía, ministro? No, Liz, el gobierno ha manifestado en varias ocasiones la importancia de, frente a la pandemia, frente a esta situación económica complicada, tanto por el país como para los hogares ecuatorianos, en especial los más vulnerables, de proteger al sector más vulnerable del Ecuador, de mantener una política social abierta, de mantener transferencias que defiendan a los sectores más vulnerables del país, y eso se seguirá manteniendo. Lo que tiene que hacer el país es un esfuerzo permanente hacia una mayor estabilidad fiscal, y eso pasa, por un lado, por esfuerzos del gobierno, de la sociedad, en reducir el tamaño, digamos, del gasto público, en ser más eficientes en el uso de los recursos públicos, sin afectar los servicios básicos y los servicios de transferencias sociales para las más vulnerables. Y por otro lado, de pedir un esfuerzo particular a los sectores que más tienen en esta sociedad, para que en este contexto complicado contribuyan para el país. Y así es que se ha presentado el día de ayer la Ley para el Desarrollo Económico, que es, digamos, la parte más ligada a los temas tributarios que venía en la Ley de Oportunidades previamente presentada. Y ante eso, precisamente, ya se han generado pues algunas observaciones o algunas posturas, sobre todo de bancadas que tenían ya con anticipación este proyecto del borrador, este proyecto en sus manos, como Pachacutic y Leide, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, que pertenece a la bancada de Pachacutic. Ella decía, por ejemplo, que tenían ahí un punto que querían tratar y tenía que ver con los aportes tributarios. Ella decía que deberían ser progresivos para así no afectar básicamente pues a quienes más necesitan, o a la clase media, ¿no? Así es, Liz. El gobierno ha hecho todo un esfuerzo para perfeccionar la ley, para escuchar y conversar con distintos sectores sociales y políticos. Este es un gobierno de escucha, de encuentro y de diálogo.
Y justamente la reforma que se está presentando responde precisamente a los principios de progresividad y de justicia. Quienes más tienen pagarán más, no se toca a quienes menos tienen, y es una ley claramente progresiva. Es una ley en la cual cuando uno ve yo puedo mostrar quizás un gráfico, y creo que esto muestra cómo los sectores, mientras más tienen recursos, más van a ser los que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Es muy claro en este gráfico, si ustedes pueden verlo, que la distribución de ingresos de los ecuatorianos tiene más del 96%, casi el 97% de la población que esté en los rangos que no va a tener ninguna afectación por esta reforma, ¿de acuerdo? Más bien va a beneficiarse por otros lados. Y únicamente el 3,5% de los ecuatorianos, que son quienes más recursos tienen, son quienes van a contribuir en este esfuerzo de solidaridad conjunta. Ahora, ese es el punto de vista del gobierno, pero quizás lo que ustedes consideran es factible o viable, para otros no lo es. Por ejemplo, en el tema de las contribuciones a los ciudadanos que tienen o que ganan desde $2.000 hacia arriba, ahí hacían otra observación desde alguna de las bancadas. Decían, eso debería ser fijada la contribución para quienes ganan de $3.500 en adelante. ¿Qué tan factible pudiera ser revisar un punto como ese? A ver, puede haber distintas perspectivas, pero la realidad es que la ley lo que prevé es que alguien que gane de $2.000 para arriba va a tener un impuesto a la renta que en total sobre sus ingresos represente cerca de 1,5%, un poquito menos de sus ingresos. No son montos grandes, son siempre montos muy moderados y muy razonables, y efectivamente mientras más se avance en la escala de ingresos, más alto será la proporción de impuesto a la renta, como es en cualquier país moderno del mundo, de manera que sea progresivo, que quienes más tienen más contribuyan al desarrollo del país. Bueno, se ha dicho que esta vez pues hay la proyección de que sí prospere del CAL y pase a una comisión y posteriormente al debate al pleno este proyecto de ley, y estos serán uno de los temas que se pondrán sobre la mesa en el momento de ese debate, y usted aquí ya ha dicho que se han hecho modificaciones, escuchando precisamente algunos pedidos que ya se han planteado previamente. ¿Qué otras reformas o cambios dentro de lo que ustedes habían tenido como punto inicial pudiera señalar también, ministro, o destacar? A ver, el gobierno aspira efectivamente a que el proyecto pase al CAL, entre un debate en la comisión correspondiente y se discute en el pleno de la Asamblea, que es el lugar natural para un debate democrático y abierto en una sociedad moderna, para intercambiar puntos de vista y afinar ciertos temas. Creo que eso es sano y eso es positivo. Aparte de estos cambios ya mencionados, la ley efectivamente tiende a ser incluso un poquito más progresiva de lo que ya venía siendo. Es una reforma que no toca a los pequeños o medianas empresas, que no toca a las personas más vulnerables, que no toca a los sectores más pobres de la sociedad. ¿De acuerdo? Está pensado en que haya ciertas contribuciones excepcionales, por un lado de las empresas, pero únicamente las empresas grandes del Ecuador, las más solventes, las que tienen más capacidad de pago. Estamos hablando de las empresas que tienen al menos $5 millones de patrimonio, y a quienes se está pidiendo una contribución excepcional equivalente a 0,8% de su patrimonio. De esta contribución, más del 90% vendrá de las empresas aún más grandes, de las que tienen 10 millones o más de patrimonio en el país, que son empresas solventes que han venido creciendo, empresas, alrededor de 1.900 empresas en total en el país, no es un número tan grande, y es una contribución temporal por 2 años que ayude a sobrevenir a los gastos excepcionales y al impacto excepcional sobre la economía de la pandemia. Recordemos que el COVID ha tenido un impacto muy fuerte sobre la economía ecuatoriana, como las de muchos países del mundo, un impacto que casi no se ha visto en la historia económica del país, un impacto más fuerte en más de un siglo desde que se tienen estadísticas económicas. Entonces es natural que en esa situación particular sean quienes más tienen y las empresas más grandes las que puedan contribuir y arrimar el hombro en este contexto difícil para el país. Por otro lado, se está pidiendo, en el caso de las personas, una contribución también excepcional de un solo año, ¿no es cierto?, para personas que tienen $1 millón para arriba de patrimonio personal o $2 millones en sociedad conyugal.
Esos son únicamente 6.000 personas en el Ecuador. Es un número pequeño de personas y para estas personas se está pidiendo efectivamente una contribución particular con una particularidad quizás nueva contra lo que se venía antes. Primero, se ha subido el límite mínimo de esto para precisamente evitar que personas que carezcan de liquidez de corto plazo tengan problemas en el pago de esta contribución. Y por otro lado, se va a permitir que se deduzca del patrimonio personal hasta $200.000 correspondientes a la primera vivienda o a tierras agrícolas improductivas, que ha sido uno de los sectores que ha estado solicitando mirar este tema por un tema de disponibilidad de liquidez. Y ahora, ministra, era importante tocar estos temas, ¿no? Porque también se tiene pendiente el tema de la proforma presupuestaria para el 2022, donde se prevé o se proyecta que la recaudación tributaria pues aumente en 1.500 millones en relación al año anterior, y la mitad de eso provendría de lo que se establece en esta reforma tributaria. Pero, ¿qué pasa si es que se mantiene el bloqueo, que es un escenario que no se debe descartar tampoco? ¿Cuál es el plan B ahí? Nosotros estamos seguros que con diálogo abierto y con conversaciones que han sido muy fructíferas con varios de los sectores políticos en la Asamblea, esta ley, que es una ley progresiva, que es una ley justa para el país, que es una ley necesaria para restablecer el equilibrio en las finanzas públicas del país, va a tener un camino favorable. Efectivamente, en esta semana, tal como previsto dentro de los límites legales, también se presentará la proforma presupuestaria para el año 2022, que precisamente tendrá en cuenta las necesidades del gasto para solventar los temas de gasto social en especial y las obligaciones del Estado ecuatoriano. Como toda proforma y como prevé la ley, los ingresos relacionados a esta propuesta de ley tributaria, de esta propuesta de ley de desarrollo económico, no estarán incluidos dentro de los ingresos de la proforma porque así lo manda la ley. Solo se pueden incluir temas que han sido ya aprobados por la Asamblea, pero efectivamente está previsto, y el gobierno así lo espera, que en un buen diálogo con la Asamblea Nacional sigamos juntos adelante en un trabajo para fortalecer las perspectivas del país. Bueno, y usted decía en los próximos días, pero realmente el tiempo es hasta este domingo 31 de octubre. ¿Cuándo entonces será remitida la proforma? ¿Entre hoy y el domingo? ¿Qué día? Absolutamente. La proforma será remitida muy probablemente entre el día viernes y el día sábado, para ser más preciso. Bueno, estaremos atentos también a eso. Quiero agradecerle al ministro que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Con mucho gusto, Liz. Un gusto estar acá.